Hola, muy buenas tardes. A nombre de la Biblioteca Regional de Antofagasta y desde el área de memoria de la biblioteca, les doy la más cordial bienvenida a este lanzamiento del libro Edgar Stanley Fried, Los Guggenheim y la industria del salitre, del autor Patricio Espejo Leupin. Y para dar inicio a este lanzamiento, voy a dar la palabra al editor. Él es Camilo Araya Fuentes, antofagastino, licenciado en Sociología por la Universidad de Concepción, con formación y experiencia en el ámbito de la archivística, la actividad editorial, investigación en temas históricos y patrimoniales del norte de Chile. Actualmente coordina el Archivo y Centro de Documentación Digital de Arte de Antofagasta y se desempeña como editor general en el sello Pampa Negra Ediciones. Muchas gracias, Carolina. Bueno, en primer lugar agradecer a la Biblioteca Regional de Antofagasta, particularmente a ti, Carolina Castañeda, por permitirnos también la gestión de esta actividad, por acompañarnos en el proceso previo y también por interesarte en la difusión de este trabajo y vincularlo también al trabajo que se realiza específicamente en la colección regional, que es una de las motivaciones centrales tanto del autor como de la editorial, de poder contribuir a la bibliografía regional, de poder contribuir a la generación de contenidos, de investigaciones, de estudios desde aquí del norte. Eh, y en segundo lugar también felicitar a Patricio Espejo por este nuevo libro, que ya es su tercero, primera vez que publica a través de nuestro sello editorial, pero felicitarlo también por su trabajo tan exhaustivo, tan intenso en cuanto a la investigación, tan prolijo. Patricio, bueno, el trabajo de él se caracteriza por utilizar una gran cantidad de fuentes, por una rigurosidad también en cuanto a la referenciación de estas fuentes, entonces eso permite también que sean fuentes que luego se puedan volver a revisitar y otros autores puedan sacarles también otro provecho a ellas. Hay gran cantidad de documentos citados en el trabajo, hay un acervo fotográfico también increíble, y creo que el libro contribuye, además de su contenido, también desde ese punto de vista. Para nosotros como editorial, como te mencionaba anteriormente, son precisamente estos los trabajos también que queremos dar a conocer. Nos hemos ido un poco especializando, por así decirlo, en el área de las ciencias sociales, de las humanidades. También podemos ampliarnos a otras, hemos estado trabajando ahora último en cosas más narrativas y de otro género, pero precisamente es el tipo de libro que queremos hacer con esta materialidad, así que, bueno, muy conformes, muy contentos con el trabajo, desearle el éxito al libro de Patricio, un libro que también termina de escribirse, por así decirlo, con la circulación, con la recepción, con la crítica que tiene, así que esperamos que en ese sentido el libro tenga un buen devenir. Gracias, Camilo. Bueno, también comentarles que lo comentábamos también un poco antes de comenzar el lanzamiento del libro, para el área de la memoria y para la colección regional, que es la colección bibliográfica que albergamos, es sumamente importante poder nutrirla de ejemplares como el trabajo investigativo que realizó Patricio, porque justamente el tema de la minería es uno de los ejes temáticos que trabaja y que desarrolla la colección del área, así que va a ser muy bienvenido este libro, los ejemplares cuando nos lleguen a la biblioteca, así que estamos felices también como institución de albergar este lanzamiento. Bueno, ahora voy a presentar al autor del libro. Él es geólogo de la Universidad Católica del Norte, investigador de temas históricos y patrimoniales, ha participado en varios proyectos de protección arquitectónica en Antofagasta, así como relativos a la industria salitrera y ferroviaria, en el desarrollo de expedientes para declaratorias como Monumento Nacional, autor de artículos y ponencias sobre historia minera, ferroviaria y tecnológica del Atacama histórico, columnista en Linterna de Papel del Mercurio de Antofagasta, autor de libros como El Barón de la Rivière, Caballero de Ingenio del Gran Mundo, Vida de un bretón que transformó el desierto de Atacama, de Ediciones Ril, Isaac Arce Ramírez y los veteranos del 79 de Antofagasta, discursos inéditos, el mausoleo de los héroes del Aptao y el origen de la sociedad mutual. Patricio Espejo Leupin, la palabra es toda tuya. Bueno, muy buenas tardes. Espero se escuche bien, ¿no es cierto? Bueno, quería primeramente agradecer, bueno, a la biblioteca, ¿no es cierto?, en la persona de Carolina y de la Sala de la Memoria, lo que es esta oportunidad de dar a conocer, de difundir lo que es este libro.
sobre la vida de un personaje, hasta el minuto, poco mencionado en la bibliografía, pero que tuvo un papel trascendente en lo que es la tecnología salitrera. El libro, ¿cómo nace? Voy a contar un poquito de cómo nace el libro para después compartir algunas imágenes que van a mostrar un poco el contenido de la investigación. El libro nace un contacto con Sebastián Fried, aquí presente, bisnieto del personaje, que se había dedicado a preservar y a investigar mucha documentación, objetos, fotografías de su bisabuelo. Y en su familia se había preservado esta conciencia, ¿no es cierto?, de que había sido un personaje muy relevante para la industria salitrera. Nace este contacto y surge la idea de hacer algo, ¿no es cierto?, de trabajarlo de alguna manera, ya sea con un artículo, algún libro, y 4 años después resulta este libro que estamos lanzando hoy. El libro, bueno, de la editorial Pampa Negra, ¿no es cierto?, aquí Camilo hizo el trabajo de revisar esto y de editarlo. Esta es la prueba de imprenta, ¿no es cierto?, esperamos pronto tener los ejemplares. Voy a compartir una presentación, una PPT, que la vamos a ir revisando, ¿no es cierto?, más que nada para ver algunas imágenes. A ver, aquí. Ahí me confirman si se ve. ¿Se ve? ¿No? Se ve. Perfecto. Sí, se ve. Sí. Ya. Vamos a irla revisando. Vamos a checar un poquito aquí para verla mejor. Bueno, aquí tenemos, bueno, la portada a la izquierda, ¿no es cierto?, del libro, que es una imagen bastante bonita de Declan Stanley Fried en María Elena, en la planta piloto de sus investigaciones, en el periodo de los trabajos de la evaporación solar. Y a la derecha vemos una imagen en la Universidad de Tennessee, en su época de estudiante, en el laboratorio, con uno de sus profesores. Stanley Fried nace en 1889, en Mount Pleasant, en Pensilvania, en una familia de antiguo origen germánico, con raíces menonitas y luteranas. Cierta tradición familiar que se va a mantener de alguna forma en su personalidad y en su ética de trabajo. Después de Tennessee, de la Universidad de Tennessee, obtiene su título de ingeniero químico. Posteriormente va al MIT en Boston, donde obtiene un par de posgrados, un magíster y un doctorado, siempre dedicándose al tema de la físico-química, la mineralogía y su aplicación a la industria. Llega a hacer clases también en el MIT como profesor asistente, y después de un par de trabajos va a ser reclutado por un grupo dedicado a la minería, muy relevante, que es Guggenheim Brothers. Guggenheim Brothers tiene una larga historia de relación con Chile, no solo por Chuquicamata y el teniente, sino que también había comenzado su relación en Antofagasta, en el siglo XIX. Ese es un dato también que mencionamos en el libro. Hay un capítulo sobre cómo Guggenheim ingresa, digamos, al desierto de Atacama, y cómo se empieza a interesar en el tema del salitre. El salitre era una industria ya madura que había pasado por muchas crisis comerciales, pero estaba ya hacia 1920 en una crisis tecnológica. Guggenheim, bueno, ahí vemos en la imagen arriba a Daniel Guggenheim y su hijo Harry, que son los principales que bogan dentro de esta firma para involucrarse en el salitre, junto con JP Morgan Jr., que es el que aparece a la derecha, que es quien se asocia con ellos para financiar este nuevo negocio. Y el último, el que es la cabeza, ¿no es cierto?, ingenieril de esta empresa, que es Elias Kaperman Smith, un ingeniero metalúrgico que tiene una larga historia previa, no solo desarrollando Chuquicamata y la fundición de caletones en Chile, sino que en forma previa con el convertidor Pierce Smith. Era todo un personaje dentro de la metalurgia. Él se va a dedicar a reunir un equipo de 15 personas. Se suele mencionar el sistema Guggenheim, ¿no es cierto?, como un invento de Kaplan, pero en realidad él es el líder de un equipo de 15 ingenieros que se van a dedicar en los laboratorios de Guggenheim en Manhattan a investigar un nuevo proceso. Guggenheim comienza
a involucrarse en el salitre con dos líneas, podríamos decirlo. Una comercial, trata de negociar con los productores, con los intermediarios, con los agentes, y por otro lado, empieza a desarrollar un sistema propio para explotar lo que se pensaba que era el único futuro de la industria, que eran yacimientos de bajas leyes. Se desarrolla en laboratorio, una planta piloto en Nueva York. Posteriormente, esta planta piloto se trae a Chile y se construye una planta mayor, que es la que vemos ahí a mano izquierda abajo, que es la planta piloto de la oficina de Cecilia. Se hacen allí durante 16 meses una serie de pruebas con caliche proveniente de muchas oficinas, 5.000 toneladas, en un proceso que los ingenieros chilenos van a considerar ejemplar, más que nada por la rigurosidad de la investigación, de la investigación de laboratorio, que está detrás, que era algo poco visto en la industria del salitre en ese minuto. Y así se pasa, ¿no es cierto?, de este sistema teórico, como podemos ver ahí a la izquierda, que es un diagrama de una de las patentes, de que el caliche, ¿no es cierto?, ingresa al sistema, se produce nitrato, y los residuos, que es el ripio, que conocemos en La Pampa, se pasa a un diagrama de la derecha, que es ya un sistema industrial. Ese es un diagrama, ¿no es cierto?, de una de las plantas ya funcionando. Esto es una cosa que caracteriza a Guggenheim en ese punto. Le dan el sustento a sus investigadores de desarrollar un proceso desde el laboratorio, la planta piloto, una planta piloto mayor, y posteriormente el diseño en terreno de lo que va a ser un proceso industrial. Consideremos que esto parte en 1919. En 1922 se hacen las pruebas en Cecilia, y recién en 1925 se comienza a construir la primera planta de este sistema nuevo, que vamos a conocer después como Coya Norte. Es un periodo bastante extenso en el cual los investigadores de Guggenheim, por supuesto, tienen esta investigación financiada, cosa que contrasta con lo que había pasado con otras empresas, con muchos inventores, muchos ingenieros, que ya sea por motivos económicos, comerciales, o por fallas de ingeniería, sus sistemas y sus inventos no logran llegar a buen puerto. En el medio vemos una lista de algunos de estos personajes que van apareciendo en la historia. El libro es, en el fondo, la biografía de Fried, pero a su vez es la historia de 30 años de tecnología salitrera. Y junto con Fried aparecen una serie de personajes importantes que tienen un rol muy destacado en la tecnología del salitre y que en realidad han quedado un poco ocultos. Por supuesto, Elias Cameron Smith, ¿no es cierto?, como líder. Charles Lalor Burdick, un ingeniero químico notable, que también estudia y hace clases en el MIT, y que es reclutado por Kaplan mucho antes de este negocio salitrero, pues está trabajando para la Chile Exploration Company, para Chuquicamata. Paul Hirschmeyer, un ingeniero metalúrgico, que también trabaja para Guggenheim en la Chile Exploration. Nuestro personaje, por supuesto, Edgar Stanley Fried, que se suma el año 21, curiosamente también contratado por Chile Exploration y realizando trabajos en Chuqui. Y un joven Mendon Bartlett Littlefield, que va también a llegar a Chile con los mencionados anteriormente. Cameron Smith, Burdick, Meyer, Fried y Littlefield son los ingenieros que en terreno trabajan en la planta de Cecilia y simultáneamente cumplen labores en Chuquicamata, siendo todavía la empresa, ¿no es cierto?, propiedad de Guggenheim. Esto es la parte de diseño, ¿cierto? Se logra diseñar un sistema, hay un proceso, pero hay que diseñar también, ¿no es cierto?, las maquinarias, la parte ingenieril, que es la que va a construirse. Y ahí surge un personaje que lo rescatamos en el libro, también su biografía, que es Hjalmar Einar Skugor. Hjalmar Skugor es un ingeniero civil danés, radicado en Estados Unidos, y que tiene una larga historia también con Guggenheim, por lo menos desde 1919, que junto a Sidney Apoland van a diseñar la primera planta mecanizada, que se va a llamar después Coya Norte. Ellos no solamente diseñan estas maquinarias, habían diseñado y construido ciudades, campamentos para Guggenheim con anterioridad. Paul Frederick Kruger, ¿no es cierto?, que va a ser conocido después en la historia como Pablo Kruger, es un mecánico
que está en Chuquicamata, nuevamente, y es puesto a cargo de construir la planta de Cecilia, y posteriormente va a construir, ¿no es cierto?, la oficina Pedro de Valdivia. Stanley Fried y Paul Frederick Kruger van a ser algunos de los pocos norteamericanos que se van a quedar y se van a radicar en Chile, ¿no es cierto? Se construye así, ¿no es cierto?, se pasa a la maquinaria, las nuevas plantas, ¿no es cierto?, mecanizadas, que aplican este concepto de buscar explotar yacimientos de bajas leyes, de gran tonelaje, lo que implica, por supuesto, la mecanización, el tratamiento de grandes volúmenes y buscando los bajos costos. La primera planta, ¿no es cierto?, se va a llamar posteriormente Coya Norte. Uno de los datos que mencionamos en el libro es que no es su primer nombre, Coya Norte, tiene una denominación anterior, y después, en 1927, como es sabido, a la muerte de la esposa de Cameron Smith, va a ser mencionada, llamada como María Elena, recordando a Marie Ellen Condon. Pero toda esta construcción de maquinaria no va sola, ¿no es cierto? También es necesario las habitaciones para los trabajadores, para las familias. Y allí aparece nuevamente este personaje, Hjalmar Einar Skogor, que hace pareja con Harry Brainerd, un arquitecto, y diseñan este primer campamento, ¿no es cierto? Posteriormente se va a construir Pedro de Valdivia, que, como podemos ver en las imágenes, ¿no es cierto?, aparecen la plaza de Pedro y al lado izquierdo del campamento. Va a implicar una racionalización mayor a lo que fue Coya Norte, tanto en lo que es el diseño urbano como lo que es la arquitectura. El sello que vemos, ¿no es cierto?, de esta arquitectura que ha sido llamada de misión, de las misiones californianas o mexicanas, este sello es el de Skogor. Logramos encontrar, ¿no es cierto?, los planos de una ciudad construida por Skogor, que es Rosita, en México, y en el fondo, Coya Norte es una versión, está inspirada, por decirlo de alguna manera, en Rosita. Si uno estudia ambas ciudades, es claramente la inspiración de lo que la futura María Elena es esta ciudad construida, o sea, diseñada por Skogor, con la participación del arquitecto Brainerd. Estas nuevas ciudades, si bien son herederas de la tradición, ¿no es cierto?, salitrera, van a tener su propia identidad, su propia idiosincrasia, su propio modo de vida, ¿no es cierto? Mucho del cual hasta el día de hoy tenemos ciertos todavía remanentes, ¿no es cierto? Pero el sistema Guggenheim no es el final del camino. Se comienza a mejorar. Al poco andar, hay algunos fracasos, como el salitre cristalizado que se produce, y que se debe inventar algo, que es la granuladora, que se construye en el año 28, recién. Posteriormente, la nueva planta que se va a construir, que es Pedro de Valdivia, va, por supuesto, a recoger todas estas mejoras y desde un comienzo va a incorporarlas. La imagen que mostramos ahí, que es conocida, publicada varias veces con anterioridad, tiene la particularidad de que la poseemos de un álbum, que era propiedad del personaje que aparece a la derecha, que es Patterson, y que está identificada cada imagen con a qué se refiere. Que vemos abajo, Research Laboratory. Este es el laboratorio de investigaciones científicas de María Elena, que es el lugar donde va a trabajar Fried. Y en el centro, ahí de lentes, de camisa blanca, está Belcher. Belcher es un ingeniero químico que va a ser el ingeniero asistente de Fried en sus investigaciones posteriores. Tratamos, obviamente, como mencionaba antes, de ver esta tecnología, estos estudios, desde el laboratorio hasta la maquinaria, pero tratando siempre de ver a las personas que están detrás, identificar a estos personajes, que son los que realmente crean esta tecnología, y son los que van moldeando lo que va a ser este modo de ser pampino, ¿no es cierto?, que Oscar Bermúdez llamó la cultura Guggenheim, ¿no es cierto? Uno de los proyectos que surgen son los subproductos. ¿Los subproductos cuáles? El yodo, el sulfato de sodio, el ácido bórico, las posibilidades del magnesio, etc. Fried
podemos leer sus informes, sus research memorandum, donde planifica una industria química, dice él, de niveles insospechados. Y entre esos proyectos está el uso de la evaporación solar. En el libro recogemos la larga historia que tiene estos proyectos. Comienzan en el siglo XIX. Hay muchas patentes, pero no solo patentes, sino que también hubo pruebas piloto, pruebas industriales, sobre todo a partir del año 20. Ahí destaca Manuel Ossa Ruiz, Héctor Concha, Paul Holstein y José Buscovich, de los cuales incorporamos información bastante detallada y algunas cosas novedosas, como José Buscovich, su propio sistema, que lo prueba desde el año 21 al 27, de lixiviación en pilas y evaporación solar, del cual incorporamos fotografías inéditas de ese sistema. Más estaba la información de un laboratorio en Chorrillos, en Viña del Mar, de la antigua Asociación de Productores, que desarrollan los sistemas de fase. Muchos diagramas que se usan en la forma práctica en el sistema de evaporación solar tienen su origen allí. Toda esa información Fried la va a utilizar, la va a reunir como buen científico, la va a corregir, la va a aplicar a sus propias investigaciones, que lleva a cabo durante 10 años aproximadamente. Ya el año 39 lo pudimos observar en una carta de Fried. Él menciona que ya existe ya el trabajo de la evaporación solar en los laboratorios Guggenheim. Por tanto, son prácticamente 10 años en que hay un trabajo de prueba y error. El primer proyecto, de hecho, de evaporación solar está en Pedro de Valdivia. La idea de traer 1000 bateas de las oficinas Chanks para evaporar al sol. No resulta por sus costos. Se intentan hacer pozos de tierra, pozos con jabón, pozos con planchas soldadas. Se ve el fracaso que tiene la empresa de Luis Urruticoechea en Tarapacá de tratar de usar un producto derivado del petróleo, etc. Hay una serie de investigaciones, de pruebas, de ensayo y error que llegan finalmente a 2 triunfos, que es el proceso, o sea, el diseño de un proceso industrial viable, por una parte, utilizando la evaporación solar para producir distintos productos, tanto salitre como subproductos. Destaca ahí el salitre potásico. El salitre potásico, que es una mezcla de nitrato de sodio y nitrato de potasio, tenía un buen sobreprecio, así que es uno de los principales objetivos. 100.000 toneladas anuales de salitre potásico en estos pozos solares. Pero por otro lado, está la solución ingenieril, que le llaman, ¿no es cierto? El cemento Fried. El cemento Fried, ¿qué es lo que es? Es la solución para todos estos fracasos que habían ocurrido, de usar fierro, de usar madera, de usar tierra, de usar impermeabilizantes. Es una mezcla, es un mortero sencillo, barato, y que cumple y que soluciona muchos de los problemas que habían surgido. Con estos dos resultados, Fried construye su pozo de prueba, que es el que vemos a la izquierda en la imagen, arriba, a los trabajadores colocando el cemento Fried en el piso del pozo, y abajo vemos a Stanley Fried posando ahí frente a su pozo de prueba, que se construye en la oficina Coya Sur, junto a María Elena, que la vemos al fondo ahí, el campamento de Coya. A la derecha podemos ver los 4 pozos, los 4 primeros pozos, que Fried alcanza a dejar construidos, ya operativos, si bien todavía no en producción. El proyecto original, eso también lo vemos en el libro, junto con rescatar todo este proceso de 10 años, lo detallamos con mucho detalle, con muchas fuentes de archivo de quienes lo construyen, que es el departamento mecánico de María Elena. El sistema original eran 70 pozos, eso lo pudimos comprobar tanto en plano como en declaraciones de John Pebbles, que en ese momento era vicepresidente, y posteriormente se reduce a 40 y después a 10, que es el primer grupo que se esperaba se construyera, que finalmente se mantiene durante décadas. Y bueno, pero todo este trabajo de Fried también tiene un lado íntimo, un lado familiar. Fried conoce en la década del 30 a Amalia González, una salamanquina de una familia de la región de Coquimbo que había ido emigrando
paulatinamente hacia La Pampa, primero a la oficina Chacabuco, posteriormente a María Elena. Se conocen y en 1934 contrae el matrimonio, del cual van a nacer dos hijos, Stanley y Clark, que van a nacer en La Pampa y van a crecer en sus primeros años en la oficina María Elena. Fried, que vive soltero en el rancho número 4, ahí junto al club, va a trasladarse al chalet 204, que es el que vemos en la fotografía y que por supuesto todavía existe. Esta familia, ¿no es cierto?, alterna la vida en La Pampa con viajes de vacaciones de Fried a los Estados Unidos a conocer a sus parientes, a sus abuelos, y después de algún intento de radicarse fuera, deciden, principalmente por motivos de la futura educación de los niños, trasladarse a Santiago, mientras Stanley sigue trabajando en María Elena para dejar operativo su gran proyecto, que eran los pozos de evaporación solar. Lamentablemente, estos proyectos de investigación y laboral, junto con la familia, se van a ver truncados en noviembre de 1950, con la muerte repentina de Fried de un ataque al corazón en María Elena. Sorprende a todos. Los diarios de Antofagasta, de Santiago y de la región de Coquimbo se van a volcar a recordarlo, tanto su papel en el sistema Guggenheim, como sobre todo este rol en el desarrollo de la evaporación solar, que era visto como el nuevo sistema, ¿no es cierto?, salitrero, y como se menciona, por ejemplo, como vemos ahí en los diarios, ¿no es cierto?, la mayor autoridad científica que sabía con respecto al caliche. Pensemos que Fried ya llevaba trabajando desde el año 20 en el tema salitrero, eran 30 años de investigación diseñando estos procesos que fueron exitosos finalmente. También pesaba sobre sus hombros, ¿no es cierto?, el peso de, se esperaba de él que fuera el que iba a salvar la industria. Sus nuevos inventos iban a ser el futuro de esta industria salitrera que, salvo las oficinas Guggenheim mecanizadas, iba lentamente, ¿no es cierto?, agonizando. Los pozos de evaporación solar van a seguir su rumbo, se van a construir los 6 restantes en la década del 50, la posta va a pasar a otras manos, a la mano de Henry Sur, otro ingeniero que va a terminar este trabajo y le va a tocar hacerlo operativo y hacerlo propiamente tal, producir. La memoria de Fried se va, lamentablemente, se va difuminando, podríamos decir, de La Pampa, y lentamente el reconocimiento va surgiendo de algunos autores, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en que damos, ¿no es cierto?, a la luz este libro, que pretende ser, como mencionaba en un comienzo, una historia de la tecnología del salitre, pero a su vez de las personas que están detrás, de los seres humanos que desarrollan esta investigación, y que en el fondo dieron forma al desierto de Atacama que conocemos hoy. El sistema Guggenheim, con todo lo que implicó, con toda su historia, con todas sus bemoles, ¿cierto?, sus luces y sombras, modificó para siempre el territorio, modificó para siempre la industria salitrera. Y la raíz de esto, aparte de todas las elucubraciones comerciales de los hermanos Guggenheim, es una tecnología que se basa en la actividad humana. Y la actividad de Fried, en este caso en particular, es el origen prácticamente tanto del sistema Guggenheim como sobre todo de la evaporación solar, que es algo que hoy se ha convertido en la norma, ¿no es cierto?, para la explotación de muchos yacimientos, no solo de salitre en el desierto. Y bueno, ese es como un resumen que les quería hacer en base a algunas imágenes de algunos contenidos que tiene este libro. Hay algunas cosas también que, bueno, no sé si se pueden salir en las preguntas, pero hay algunas cosas inéditas, algunas sorpresas también que incorporamos en la investigación. Gracias, Patricio. Es interesante tu investigación. Se nota que fueron varios años de trabajo. Bueno, comentarte que nos han llegado muchas felicitaciones para tu trabajo. Te voy a leer algunas. Por ejemplo, Erika Castellanos dice: felicitaciones a Patricio por el lanzamiento de su más reciente investigación, un tema de mucha pertinencia.
Jaime Alvarado, felicitaciones mi querido Patricio, otro de tus logros que aportan a la historia de la región. Aplaudo tu trabajo y el rigor de tus investigaciones. Gabriela Mengual, Patricio, qué bueno saber que podremos deleitarnos con este nuevo aporte. Anita Olivares, felicitaciones Patricio, y también a la editorial. Bueno, como tú nos comentabas recién en tu presentación, este es un libro que, además de indagar, ¿no es cierto?, en la industria salitrera, se vincula justamente con la biografía de Edgar Stanley Fried, y también nos muestras cómo finalmente, o das a la luz en realidad cómo también hubo personas detrás de estos procesos. Por ejemplo, el mismo hecho del sistema Guggenheim, todos los, todos los ingenieros químicos o ingenieros que trabajaron en el sistema y los aportes que hizo particularmente el doctor Fried. También en un momento cuando mostraste la foto del laboratorio químico donde salían los 4 trabajando, me recordó también, hay una parte del libro en donde mencionas que, me parece, no recuerdo si es un recorte de prensa o una nota al pie, en donde sale eh, que el doctor Fried llegó a Tocopilla en el 23 y que viene cargado de tubos de ensayo. Entonces me acordé de eso porque creo que eso le llamaba la atención también a la gente, y además que se veía que era muy respetado como el doctor Fried, como el científico que investigaba estas metodologías. Exactamente, o sea, la imagen, Fried era un personaje por sí mismo, digámoslo. Era un tipo callado, un tipo reservado. Siempre se le menciona como en sus ensoñaciones, en sus ecuaciones, en su química, siempre pensando. Y los trabajadores mismos, hay muchas anécdotas que aparecen en un capítulo del libro. Eh, Era un tipo muy sencillo. Eh, Se le trataba así, el doctor Fried, y siempre con un dejo de respeto, de admiración. Y existía esta idea como de que, se dice, textualmente, lo dicen algunos trabajadores ahí cuando él muere, dice, ¿quién sabe con qué cosa va a salir el doctor Fried ahora, con qué nos va a sorprender? Siempre está esta idea, ¿no es cierto?, de un científico que a su vez, bueno, es un personaje querido, respetado, pero tenía también obviamente un peso sobre sus hombros, que era, en el fondo, buscarle un futuro a esta industria. Esa es una buena forma de describirlo, creo yo. Y creo que una de las cosas que llama la atención del personaje, digamos, ¿no es cierto? Que más allá de la cosa técnica, en forma humana, era un hombre bastante interesante, yo creo que de conocer y de asumirlo como un personaje nuestro, un personaje del norte, o sea, en el fondo, siendo norteamericano y todo, es uno de los pocos norteamericanos que se queda y que hace familia y muere aquí. De hecho, hay una curiosidad que apareció años después, que a pesar de que él envía a su familia a Santiago, Paul Kruger en una carta, me parece que es un acta de directorio, menciona que el deseo del Dr. Fried era no solo morir en La Pampa, sino era ser enterrado en La Pampa. Y no solo en La Pampa, sino que en sus pozos de evaporación solar, que consideraba su gran obra. Entonces, hay un mensaje ahí, ¿no es cierto? Ahí yo lo considero, y lo menciono en el libro, a Fried como un empampado. Es un empampado más. Es uno de estos grandes descubridores ahora en un laboratorio, ya no caminando, ¿no es cierto?, en el desierto, sino que en un laboratorio, pero es uno de estos grandes creadores científicos y que se empampa hasta el punto que, bueno, no solo desea morir en La Pampa, sino que así sucede. Y ahora, bueno, descansa en Antofagasta, su resto. Interesante esa anécdota. Vamos a dar pie también para presentar a los invitados que nos acompañan, y para también dar inicio a esta conversación sobre justamente lo que presentó Patricio, sobre su libro, sobre cómo también fue este proceso de cómo llegaste a investigar también precisamente sobre Edgar Stanley Fried. Así que voy a presentarlos. Nos acompaña Sebastián Fried, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, estudiante de magíster en economía y es bisnieto de Edgar Stanley Fried. Conservó sus archivos y desde muy tempranos años se dedicó a estudiar el legado de su bisabuelo, promoviendo instancias de rescate de su memoria. Bienvenido,
Sebastián. Muchas Y también nos gracias. acompaña Ricardo Coyunyan, doctor en Historia de la University of London, licenciado en Filosofía con mención en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una larga carrera en la academia, docencia e investigación, autor de numerosos libros y artículos con énfasis en la historia de Chile y América, especialmente en la historia económica. Bienvenido, Ricardo, también. Gracias. Me siguen llegando comentarios, bueno, mayoritariamente felicitaciones. Mónica Flores, felicitaciones. Wilfredo Santoro, siempre espectacular. Patricio, felicitaciones. Elizabeth Leupin, excelente Patricio, felicitaciones. María Tagle, felicitaciones Patricio por destacar el hombre que estuvo detrás de este proceso tan importante para nuestra historia. Y bueno, nos llegó una primera pregunta que la hace Wilfredo Santoro, que pregunta si es que hay dentro del libro información sobre Chas, pero no sé si se refiere al método Chang De la o es metodología otra Chang. cosa. En realidad, pasa con algo similar a lo que el tema como yo trato a Kaplan Smith. Sobre la tecnología salitrera siempre se hace mucho énfasis justamente en el método Chang, ¿no es cierto? Que fue el más masivo, ¿no es cierto?, en La Pampa. Yo parto en algún capítulo poniendo más bien el énfasis en el estado del arte, llamémoslo así, de la ingeniería salitrera el año 19, más allá del método Chang. Menciono otra serie de métodos de producción salitrera que existían, que son más de 10, ¿no es cierto?, que se prueban tanto a pequeña escala como en realidad a nivel productivo. Habían muchas oficinas que funcionaban con metodología que no era Chang. Algunas modificaciones y otras que eran bastante radicalmente distintas. Entonces es un poco la idea de sacudirnos un poco esta cosa, ¿no es cierto?, de hablar de 4 sistemas o de un método Chang y que después es reemplazado por el Google, cuando en realidad hay una gran cantidad de investigaciones. La Asociación de Productores de Salitre tiene un laboratorio, bueno, el que mencioné yo en Chorrillos, en Viña del Mar, y otro en la oficina Celia en Antofagasta. En la revista Caliche, que produce este instituto desde el año 18 hasta el 31, hay una enorme cantidad de información de toda esta variabilidad tecnológica que existe en la industria. Mucho más allá, menciono yo en un título, que el sistema Chang. Y el sistema Guggenheim, bueno, se implanta dentro de esta gran búsqueda que existía. En la década del 20 hay miles de inventos, hay muchas empresas, son decenas de millones de pesos que se gastan, de la época, y que se gastan para implantar métodos. Muchos fracasaron, otros eran aplicables solamente a un cierto lugar, ninguno en forma amplia, y ninguno con mucho futuro. Y el método que en realidad logra eso es finalmente el Guggenheim. Más que el Chang, nos dedicamos a explorar estas otras formas, digamos, de trabajar en la industria salitrera en la época. Vemos que haya sido respondida la pregunta de don Wilfredo. Tenemos también felicitaciones de Rubén Gómez, en donde señala que es un excelente trabajo, que es una demostración de la tecnología desarrollada en La Pampa, por la grandeza de hombres y mujeres que, como Fried, han hecho la historia y merecen nuestro reconocimiento. A mí me gustaría preguntar, o en realidad, más que nada, que nos comentaran cómo se fue desarrollando esta investigación, en donde justamente está muy vinculado Sebastián, que está acá presente. No sé si Sebastián, ¿quieres tú comentar algo al respecto? Bueno, primero que todo, hola, y me gustaría agradecer también muy especialmente a Patricio, a don Ricardo, y también a ustedes, la Biblioteca Regional de Antofagasta, a Camilo también por editar el libro. La verdad, este trabajo me parece muy, muy importante porque permite entender de buena forma qué fue lo que pasó después de los años 30 hasta la época que típicamente se enfocan las investigaciones salitreras, qué pasó después con todo este desarrollo industrial. Entonces, cómo surgió este libro fue más que todo por temas de
que nos fuimos conociendo con Patricio, ¿cierto? El año 2017 hice una visita a María Elena con dos historiadores, Nelson Arellano y Anthony Roca, y después tuvimos una comida en la cual pude conocer a Patricio, y en esa comida estuvimos conversando casi todo el rato, porque él me contaba, bueno, yo le conté que era el bisnieto del Dr. Fried, y él me contó, bueno, yo desde chico había escuchado sobre el Dr. Fried, de hecho me contó que visitaba harto la casa del vecino donde vivía mi bisabuelo, el chalet tiene que haber sido 203 por ahí, y entonces ahí me dijo incluso, bueno, sé que está acá enterrado en el cementerio de Antofagasta, entonces se le presentó harto interés también a él en que yo estuviera interesado en reconocer la obra y legado de mi bisabuelo, que a todo esto yo poco a poco iba conociendo más. Yo desde chico que sabía sobre los inventos de él, porque mi abuelo me contaba, ¿cierto?, de lo que había hecho su papá en el desierto de Atacama. En la casa tenía los diplomas colgados o sea, están todavía los diplomas colgados de mi bisabuelo sobre sus estudios. Entonces yo sabía, ¿cierto?, por temas familiares lo que había hecho mi bisabuelo, pero no en mucho mayor detalle, y poco a poco fui conociendo más. A nivel familiar, mi tío abuelo también se interesó en estudiar ingeniería civil química, entonces siguió los pasos en el lado de la química. Mi abuelo también siempre traspasaba esto. Mi abuela escribió también un poco sobre mi bisabuelo a los 25 años de su muerte, también escribió historias en sus libros. Entonces, a nivel familiar estaba esto de que conocíamos la historia, sabíamos que había hecho algo importante mi bisabuelo, pero no necesariamente todo, o sea, no todo este detalle de cómo se había dado el proceso, porque como dijo muy bien Patricio, la muerte de mi bisabuelo fue inesperada, el año 50, cuando mi abuelo tenía 15 años, mi tío abuelo 12 años. Entonces ahí es que entre conversación y conversación, también contactando varios historiadores, yendo al Archivo Nacional, investigando, fue que me fui encontrando con todo esto, inclusive también con un libro de Eduardo Frei Montalva, el año 56, cuando era parlamentario, donde dice, bueno, las nuevas técnicas asociadas a la industria salitrera, y especialmente ahí cito una revista técnica diciendo que todo esto, el cemento Fried y esta obra, es una proeza que el país no había valorado ni agradecido lo suficientemente. Yo de cierta forma, que ahora tengo 24 años, pero cuando empecé con todo esto, a investigar, también tenía 14, entonces yo decía, quizás yo puede ser muy, como soy su familiar, ¿cierto? Puede que esté exagerando un poco yo mismo lo que pueda haber hecho mi bisabuelo. Conociendo los historiadores, conociendo los documentos, me di cuenta de que en realidad era una historia que había que rescatar, y ahí Patricio en realidad fue el que se encargó de hacer todo esto y detallando mucho más, no solo a nivel de la historia científica que hizo mi bisabuelo, sino que también a nivel familiar, indagando hasta el siglo XVII sobre la genealogía. Entonces yo encuentro que es un libro realmente fantástico a nivel tanto genealógico, que a mí me hace muy feliz también por conocer hacia atrás cómo era el origen familiar, y también de qué fue lo que pasó más adelante, cómo fue toda esta historia, se fue dando. Entonces creo que hizo un muy buen trabajo, que me gusta mucho, y además creo que es un gran aporte para Antofagasta, también para que se conozca la historia del país, y para Chile también, porque es una industria que ha aportado hasta el día de hoy a través de estos sistemas. Así que estoy agradecido, y así fue más o menos como surgió esto. Bonita la historia, y también de cómo se nota también tu emoción de ir reconstruyendo la memoria familiar. Qué bonito eso. Bueno, Ricardo pidió la palabra, y que justamente fue quien hizo el prólogo del libro, así que Ricardo, adelante. Gracias. Quería destacar a propósito de la primera pregunta sobre el sistema Shanks y los demás sistemas. Patricio creo que dio el clavo cuando dice que los sistemas funcionaban en una parte y no en otra. El sistema de Shanks fue bastante aceptado, era una adaptación del sistema para preparar soda, pero todas estas modificaciones que menciona Patricio, las menciona con mucho detalle, funcionan en una salitrera por la composición química del caliche que tienen allá, y no funciona en otra parte. Y creo que la gracia del procedimiento Guggenheim y todos los que trabajaron en él, incluyendo el Stanley Fried, por cierto, es lo que dice Patricio, que esto está basado en el análisis de la materia prima, y monitoreando constantemente el proceso, uno puede ir haciendo los ajustes del caso para sacarle el máximo rendimiento.
Y creo que ahí está el mérito de esto. Y el otro mérito, por supuesto, por ejemplo, si tomamos el caso de la evaporación solar, parecería obvio que con la radiación solar que hay en el norte de la Pampa, era lógico evaporar el agua por esa vía, pero había otros problemas de por medio. Y ahí está la gracia del cemento free, que es, ¿cómo le podría explicar? Autoarreglable. Se sella solo. Bueno, esas son las cosas que vienen de una sensibilidad para hacer la historia. Y eso se lo quiero destacar a Patricio, porque tiene los conocimientos técnicos para poder explicar el lenguaje que la gente entiende, porque acuérdense que los científicos pueden ser muy críticos también. El lenguaje que la gente entiende, cuál era el mérito del proyecto. El proyecto Guggenheim, el proyecto de Kaplan Smith y el proyecto de Edgar Stanley. Y creo que ahí está el gran mérito del libro. Y la otra cosa que quería comentar es cuando dijo Patricio que lo que planteabas en el film era toda una industria química, no solamente sacar salita. Y curiosamente, si uno mira los herederos de la industria salitrera, que es Soquimich, es sociedad química y minera. Es decir, rescatan esta idea de que el futuro está no solamente sacar un producto, sino aprovechar todo el potencial que tiene Caliche y procesarlo pues ya no como una explotación minera, que lo es, pero sino en la parte química. Y si uno mira lo que han estado promoviendo Soquimich, sacaron un libro hace poco que tuve la oportunidad de ver, es los productos que son más rentables desarrollarlos, los productos que son menos rentables descontinuarlos. Bueno, esa es cosa de industria química. Y ahí está, en fin, promoviendo esta perspectiva ya en los años 40, o 30 incluso. Y por eso creo que el libro es un aporte. Espero que tenga la difusión correspondiente. Hoy día la gente no lee mucho en Chile, pero creo que los planteamientos generales del libro van más allá del héroe de la jornada, como quien dice, en fin, sino también de la industria salitrera en general. Y yo creo que eso me hace merecer una felicitación a Patricio Espejo por este trabajo tan logrado. Gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Muy significativas sus palabras, proveniendo de usted. Quería agradecérselo en persona. Ahora, a la distancia, pero en persona. Bueno, voy a seguir leyendo los comentarios. Está Lifrit III. Felicitaciones por el excelente trabajo de investigación de Patricio. Ansioso por leer el libro de mi abuelo, donde puedo confirmar algunas historias de lo que mi padre me contaba. Felicitaciones también a mi sobrino Sebastián, quien ha investigado sobre su bisabuelo de manera incansable para darlo a conocer, por su importante labor para la industria y desarrollo de nuestro país. Y también Iván Fernández, felicitaciones a Patricio y a Sebastián, a Patricio por el excelente trabajo que ha desarrollado, robusto, novedoso y ameno, y a Sebastián por no desfallecer en la búsqueda que el legado de su bisabuelo se conociera y tenga el lugar que se merece en la historia. No sé si, Sebastián, ¿nos quieres comentar algo más? Y bueno, que muchísimas gracias por los dos comentarios. Y bueno, también contarles que una de las cosas también súper bonitas de este libro es que Patricio logró conocer a mi abuelo también, a Stanley Fritz II, al hijo del doctor Fritz, que falleció justamente el 2020, mi abuela también, mi tío abuelo el 2019, pero este libro ya se sabía de cierta forma que venía, entonces también se fueron con la tranquilidad y el conocimiento de que este libro iba a salir a la luz, cosa que a mi abuelo le era muy significativa por el hecho de que se estaba homenajeando y también rescatando lo que había hecho su padre en los años 50.
es curioso el paso del tiempo, porque ya han pasado 70 años, mi bisabuelo vivió 61 años, pero que hasta el día de hoy se sigan ocupando sus cosas, es muy, muy bonito, y también, bueno, toda la investigación al respecto, donde se ha sabido, como decía, mucho más en el términos del aporte que se ha hecho a la industria, a nivel químico también, como decía don Ricardo, porque, claro, ahí en las investigaciones está el hecho bueno, efectivamente antes se extraía el nitrato de sodio, ¿cierto? Después el salitre potásico, y además todos estos subproductos como el sulfato de sodio para la industria del papel, el bórax, el yodo, que se logró aprovechar del 35 al 85%, lo cual es útil también para los contrastes, industria médica. Entonces al final se logró un aporte ya no solo a nivel de fertilizantes, pólvora, como era el salitre antes, sino que también a nivel químico, con muchos más productos. Entonces eso es positivo, que se rescate y que también se tenga el conocimiento de que en el país ha habido cierto desarrollo industrial, ha habido investigación y desarrollo. Entonces también, como decía don Ricardo, claro, está el tema de reconocer al personaje que viene siendo mi bisabuelo, pero también todo el aporte industrial que ha habido en el país, los avances científicos, ¿cierto? Y además todas las otras personas que estuvieron ahí investigando, ¿cierto? Que fueron equipos grandes de personas que estaban, como decían en algunos artículos, al pie del cañón en la industria, dispuestos a darlo todo por el porvenir. Entonces, en el fondo fue harta gente enfocada en sacar adelante todo esto, ¿cierto? Y que al día de hoy, bueno, es un aporte al país también, porque entrega trabajo a personas, ha seguido esta industria que permite a la región, ¿cierto?, Antofagasta, y al país tener ese polo de desarrollo y también de extracción de estos minerales que están ahí en el desierto. Así que eso. Claro, y como comentaba Patricia y también don Ricardo, finalmente son métodos que se siguen utilizando en la actualidad en la extracción minera. No sé si Patricio quieres profundizar en eso, y si no, Bueno, también a mí me gustaría preguntarte cómo tú, siendo geólogo, te llegas a interesar por estos temas que son como de investigación más historiográfica. bueno, en realidad es la pregunta clave. Desde siempre, en realidad, desde siempre estuvo el interés de la historia, bueno, partiendo por supuesto por un núcleo familiar y una historia local, y después de investigar estos, ya sea como grandes procesos, que digamos que acá centrados de alguna u otra manera en la industria minera, y curiosamente se fue dando el caso de investigar siempre asociado a personajes, o a las personas que están detrás, ¿no es cierto? En el caso del primer libro nació, ¿no es cierto?, se trata en el fondo, de una manera también es una biografía, pero tiene que ver con las guaneras de mejillones, tiene que ver con el mineral de caracoles. El segundo libro, que es sobre Isaac Arce, que es un historiador reconocido de la ciudad, tiene más bien que ver, ¿no es cierto?, con el tema de los veteranos de la guerra, pero a su vez también es un rescate archivístico. Y este otro libro también nació como una especie de biografía y termina siendo algo, ¿no es cierto?, de la industria. Y se fue dando esta trilogía, digamos, de personajes y de capítulos. El motivo por el cual, ¿no es cierto?, del interés historiográfico que hay detrás, yo creo que, no sé, es una cosa casi intuitiva mía, desde siempre, desde chico, y que afortunadamente de alguna manera he tenido la posibilidad de desarrollarlo y transformarlo en libros, porque claro, el interés está, pero en lograr, digamos, armar una documentación y armar un libro finalmente, sacarlo, he tenido la suerte, digamos, de poderlo hacer. Y bueno, quería también hacer hincapié en el tema lo que se mencionaba recién, o sea, de esta, digamos, de todos estos avances que se producen en la industria, y como el caso de Fried y de sus trabajos, digamos, tienen aplicación hasta el día de hoy. Bueno, el sistema de evaporación solar obviamente es un sistema que se sigue utilizando, tiene connotaciones, por supuesto, ambientales, que en el libro las tratamos en forma puntual, no le hacemos el quite de alguna manera, ¿no es cierto?
las consideraciones extractivistas y ambientales, sobre todo con el tema del agua, que pueden haber, ¿no es cierto? También lo relatamos. No era un tema que estuviese en el análisis, en realidad en ese tiempo de nadie, ni de los ingenieros, ni de las autoridades, ni de la población. Hoy tenemos obviamente una mirada distinta, una mirada a veces más crítica, pero de la situación actual. Ese tema también lo mencionamos de forma breve, ¿no es cierto?, en el libro. En el caso del sistema Guggenheim, no es tampoco una historia antigua, no es una historia, digamos, como podríamos pensar, acabada, sino que el sistema Guggenheim paraliza el año 2015. Pensemos que la planta de María Elena cierra en el 2008 y Pedro de Valdivia sigue funcionando hasta el 2015. En el fondo, este sistema que se inventa, que se empieza a desarrollar en 1919 en Nueva York, y que se implanta el 25 en forma industrial, paraliza el 2015. Entonces, no es una historia tan pretérita, no es una cosa tan fuera de nuestro tiempo. O sea, nosotros conocimos estas oficinas funcionando. Yo tuve la suerte de conocer la planta de María Elena por dentro, en el año 94, y era exactamente ver la planta del año 30 o el año 25 funcionando. Era una maravilla, digamos, ver esto como las mismas maquinarias que habían corrido los años 20, los años 30, ahí estaban todavía, y eran viables económicamente. No era una cosa del pasado, sino que era algo que estaba activo todavía, que estaba vigente. Entonces esta historia, en el fondo, el libro busca contar un capítulo, en el fondo es contar un capítulo, aportar a esta historiografía salitrera, buscando siempre los datos nuevos, buscando siempre el dato archivo, el incorporar cosas nuevas para el debate. Como yo mencionaba en un comienzo, hay mucha documentación, mucha fuente de archivos privados, de archivos públicos, pero poco conocido. Mucha documentación interna de las compañías. Un trabajo en ese lado bastante exhaustivo, que creo que es uno de los aportes importantes del libro. O sea, para el entusiasta, el interesado en la historia del salitre, creo que llena un capítulo, ¿no es cierto?, entre 1920 y 1950, que es algo que lamentablemente los historiadores del salitre todavía no le han hincado el diente. Creo que en ese sentido es un ladrillo en esa construcción, ¿no es cierto? Incorporando algunas novedades, como mencionaba yo, bueno, quise hacer hincapié, ¿no es cierto?, en algunos personajes, en algunas cosas inéditas, ¿no es cierto?, que son pequeños gustos que uno se da, descubrimientos que hace, como por ejemplo, el que mencionaba yo, Hjalmar Skúvold. La única fotografía que existe de Hjalmar Skúvold, que tiene una historia no solo en Chile, en México y en Canadá. Y también para, por ejemplo, una historia que puede parecer, ¿no es cierto?, que no está fuera de lugar finalmente, que es Mary Ellen Condon, ¿no es cierto? De sus muchos retratos, este es el que incorpora acá, el que está mejor, que es finalmente María Elena, ¿no es cierto? Para los heleninos conocer quién es María Elena finalmente, y quién diseñó no solo la planta, sino la ciudad, que es Skúvold. Entonces, ese tipo de cosas creo que son aportes, ¿no es cierto?, que vamos ahí dándonos estos gustos de incorporar esta información nueva. En fondo la idea es esa. Sin duda es un aporte. Don Ricardo tenía a la mano el pedido también. Si quiere comentarnos algo. Ahí estamos, ya. Quería destacar un último punto. Cuando dice que se ha destacado poco, de hecho hay bastantes obras históricas sobre el salitre, pero curiosamente, estoy pensando en Óscar Bermúdez, Roberto Hernández de Valparaíso, estoy pensando también en Ronald Krauser, que fue ingeniero químico de Anglo Lautaro y que también escribió, pero todos se remontan al pasado. La gracia de este trabajo, o la novedad, es que avanza hacia el post-1930, por decirlo así. Y hay una idea de que la historia del salitre terminó con la crisis, con la disolución de la COSACH, y no es así.
Y eso también es un punto que hay que valorar, que sigue con los procesos hasta el año 50. Y a mí me ha costado mucho, que he trabajado el tema, me ha costado mucho encontrar material post-1930. Estadísticas de producción, por ejemplo, y las he encontrado a través de las cosas de Ronald Prusia. Pero creo que también hay que, esto de traer el Salitre para adelante, que el Salitre no muere el año 30 o 31, es también otro punto que habría que valorar y ponderar y felicitar a Patricio. Lamentablemente voy a tener que irme, así que los dejo y muchas gracias por la invitación. Gracias, don Ricardo. Muchas gracias, don Ricardo. Encantado. Bueno, igual estamos ya por ir finalizando esta jornada. No sé si Sebastián, ¿quieres comentarnos algo más? Bueno, ya he dicho también varias cosas en esta línea, pero nuevamente, aprovechando antes que se vaya don Ricardo, agradecerle muchísimo también por haber hecho este prólogo. Él conoció también, además de mi abuelo, a mi tío abuelo, a mi bisabuela, quien estuvo casada con el doctor Fried. Entonces, también aquí hay Iba a la casa. Claro, sí, entonces ahí hay un lazo también importante por ese lado. Patricio también que haya escrito este libro es algo muy bueno que ha hecho y todo esto también que hablábamos de que desde el año 30 en adelante no está tan escrita la historia. Acá ojalá que harta gente también se motive después a investigar sobre qué pasó después de los 30, ¿cierto? Del 30 al 50, después hasta el 70, ¿cierto? Para entender qué es lo que hay hoy. Yo creo que eso también es súper importante de la historia, no hacer borrón y cuenta nueva, bueno, ¿en qué estamos hoy día? O sea, al final la industria que hay hoy en día responde a algo, a todo el desarrollo industrial que hubo en esa época, en los 30 hasta el 50, y también esas invenciones que hubo entre el 30 y el 50 también fue porque hubo una historia detrás, ¿cierto? Que habían sistemas ineficientes, que se quería mecanizar la industria, se quería industrializar, entonces la gente que vino en esa época, incluidos mis bisabuelos, vinieron un poco a tratar de encontrar soluciones a la historia que había ocurrido, ¿cierto? La creación de este salitre sintético, después dar una respuesta a la Gran Depresión. Entonces estaban en un contexto histórico, tenían la Segunda Guerra Mundial después entre medio, ¿cierto? Habían vivido la primera, entonces en el fondo vivieron varias cosas que decían, bueno, tenemos que reinventarnos, salir adelante como industria, lo lograron, y después en el fondo entender qué pasó permite entender qué es hoy en día la industria y qué viene para adelante. O sea, se parte de algo, se mejora y se sigue manteniendo en el tiempo. Entonces yo creo que Patricio, que haya hecho este libro, invita mucho a investigar en estos temas también. Yo, bueno, estudié economía, estoy especializándome en esa área y también me llama la atención investigar estos temas también en un ámbito económico, pensando en, bueno, si se mantuvo esto, cuál fue el aporte después de los subproductos al presupuesto nacional, puede ser en distintos aspectos que llaman la atención de investigar, y hay documentación también a disposición de ser estudiada, leída en el Archivo Nacional también. Entonces yo creo que lo que hizo Patricio es abrir una puerta importante para entender todo este legado que nos dejó todo el avance ingenieril y también todo lo que se estuvo haciendo en la Pampa. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y qué bueno que se haya hecho esto y que se haya logrado. Gracias, Sebastián. Qué importante también lo que mencionas de cómo finalmente un libro va abriendo puertas, a veces no solamente a la lectura que podemos hacer los lectores y lectoras de los libros, sino que también cómo también va incentivando a la investigación que pueden desarrollar otras personas, o como decía Patricio, finalmente esas décadas de la industria del salitre no está tan investigada, no se hincaba el diente, como decía, entonces ahí también hay mucho por seguir descubriendo en el fondo. Camilo, no sé si tienes también palabras de cierre. Sí, bueno, varias de las cosas ya las mencionó Patricio. Por mi parte y en nombre de la editorial, dar las gracias también a don Ricardo Coyunyan por habernos acompañado en el lanzamiento, a Sebastián, como decían también,
el libro permite abrir nuevas hebras de investigación para la historia regional, para la historia también de la industria del salitre. Conozco de cerca el trabajo de Patricio, además de esta relación de autor-editor, somos amigos, conozco la rigurosidad de su trabajo, la obsesión por el dato preciso. Realmente él es un apasionado por la historia regional y no solamente a través de este libro, sino también de los anteriores y de los proyectos que se ha involucrado de rescate patrimonial. Bueno, en cuanto a eso precisamente, creo que el libro también no evita cosas que son obviamente necesarias de tratar y urgentes, como la crítica, digamos, al modelo extractivista. O sea, hay una gran cantidad de datos técnicos, rigurosos, científicos, que permiten también hacer lecturas distintas de este libro, y creo que por nuestra parte también es la invitación de la editorial. Invitar a leer el libro, a reseñarlo, a criticarlo, a compartirlo, va a permitir también que estos vacíos historiográficos de los cuales estuvimos hablando hoy puedan ir siendo sobrellevados por nuevos trabajos, por nuevos estudios. Agradecer también por nuestra parte a la Biblioteca Regional, a quienes se involucraron en este libro. Por parte de la editorial también está el trabajo gráfico de Sebastián, que es nuestro diseñador, que también, digamos, tuvo un trabajo súper importante en el libro porque había un buen material de archivo, con muchas fotografías, con muchos documentos. Muchos de esos provienen precisamente de la familia Fleet, pero también provienen de otros investigadores, de gente que ha también rescatado muchos documentos, incluso de la basura, lamentablemente, en varias situaciones, y hoy en día se conocen no por los esfuerzos institucionales, no por la existencia de archivos regionales, sino precisamente por voluntades que vieron que ahí había documentación importante y que se estaba perdiendo, y decidieron ponerla en valor. Creo que este libro también nos habla incluso de esas otras cosas. Si uno pudiera hacer una historia como de los libros, de cómo se gestionan y de qué trabajo hay detrás, daríamos con todas estas otras situaciones, con todos estos rescates patrimoniales, estas acciones, que permiten que finalmente esta investigación y estos datos estén a disposición de quienes los lean. Así que eso, Carolina, volver a agradecerte a ti, a la biblioteca, y también felicitar a Patricio por su nuevo libro. Gracias, Camilo. Es importante eso que mencionas, porque finalmente se produce este cruce de memorias entre la memoria familiar, la memoria histórico-social, local, comunitaria, regional en este caso. Entonces, como bien decías, es importante que se trabajen y se investiguen y se guarden también esas memorias. O sea, que ojalá no terminen en la basura, como algunos archivos. Reiterar también las felicitaciones a Patricio. Lo que más tenemos en el Facebook son felicitaciones por tu trabajo. Yo creo que mucha gente está deseosa y con muchas ganas de poder leer, así que también comentar que tendremos en su momento disponibles algunas copias de la Biblioteca Regional en la Sala de la Memoria para que las puedan llevar a sus casas y poder leer justamente sobre la industria del salitre, los métodos de Guggenheim, Shanks, y por supuesto de la biografía de Edgar Stanley Fleet. Patricio, unas palabras finales. Bueno, más que nada, bueno, siguiendo más o menos la línea de lo que dice Camilo, finalmente este libro es como el resumen de estos rescates, ¿cierto? De estos rescates documentales, rescates familiares por un lado, de archivos, de la basura literalmente, de informes, de cosas, ¿no es cierto?, que uno las junta a veces, ¿no es cierto?, durante décadas, y 20 años después, o 25 años después, resultaron que eran útiles para construir un libro. Y ocupan su lugar, ¿no es cierto?, y esta información pasó a tener sentido. Entonces, en el fondo es, de alguna manera, creo yo, modestamente, un ejemplo de cómo estos archivos, estos papeles, estas cosas tienen utilidad. Cómo es importante preservarlos porque justamente el día de mañana son un registro y son una cosa invaluable, irreemplazable para poder construir una historia, para poder reconstruir una memoria, ¿no es cierto? Que hoy quizás no la vemos, pero en 20 años más alguien la va a aprovechar. Y bueno, con respecto a los libros, a los ejemplares, esperamos ya en unos 10 días tener ojalá los libros aquí en la mano para hacer
donaciones correspondientes y a las personas, por supuesto, que quieran tenerlo también. Qué impresión. Bueno, eso lo vamos a estar también anunciando por las redes sociales de la editorial, así que aprovecho de pasar el dato para que nos puedan seguir quienes nos están viendo. Nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Pampa Negra Ediciones. Importante eso también para ir apoyando a las editoriales locales. Bueno, agradecerles por su sintonía, su presencia, por estar también acompañándonos en este lanzamiento del autor Patricio Espejo Leuquín. Y nos estamos encontrando en una próxima actividad de la Biblioteca Regional de Antofagasta virtual. Buenas tardes, que estén bien. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.